Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En el día de hoy, como dice el título, voy a empezar a hacer un análisis y reflexión sobre Breaking Bad. No es mi idea o no es mi intención hacer un resumen, obviamente para poder hacer énfasis sobre ciertas situaciones, pues tengo que hablar de esas situaciones, valga la redundancia, ir contando algunas partes de la historia, pero no lo tomen como un resumen. Yo les recomiendo que vean la serie o, bueno, antes me voy a presentar, mi nombre es Diego Sonsoregui, soy psicólogo y soy psicoterapeuta, ya tengo prácticamente 12 años ejerciendo este oficio, entonces, bueno, ya me presenté. Entonces, lo que les iba a decir, probablemente ustedes ya hayan visto esta serie, es una serie muy popular, ya tiene creo que 10 años que acabó Breaking Bad, un poco más. Eh, es una serie muy conocida, de hecho creo que tiene como una base de fanáticos muy aferrados, muy aguerridos. Es una serie muy interesante. Entonces, igual ustedes saben mucho más que yo de la serie. De hecho, si ustedes me corrigen en alguna situación, hecho, lo que sea que tenga que ver con la serie, pues es más que bienvenido porque yo nada más la he visto una vez. No es mi intención volver a verla, la verdad, porque aunque es muy buena, este es el punto al que quiero llegar. Para mí las tres primeras temporadas son muy lentas, son terriblemente lentas y aburridas, la verdad. La historia es muy interesante, la penúltima temporada es buena y la última es muy buena. Ahí sí aplica el meme de carajo, esto es cine, sí aplica, en la última temporada lo vale. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Si ustedes son muy pacientes, les gustan las series de ritmo muy lento, no van a batallar. Si batallan mucho con las series lentas, chútense un resumen de las primeras tres temporadas, vean la cuarta temporada que se pone bien y la última es una joya. Entonces yo les recomiendo eso, véanla como ustedes quieran de todas formas. Entonces he elegido hacer este análisis sobre esta serie porque, como mencionaba, es una serie muy interesante, es muy buena y plantea temas que son complejos y que hasta cierto punto pues me atañen a mí desde mi profesión, ¿no? Entonces, Breaking Bad es una serie que habla de un contexto muy interesante, de un contexto que aunque ya han pasado 10 años, sigue siendo actual, que en realidad tiene décadas de vigencia, que tiene que ver con las cuestiones del narcotráfico y todo lo que eso conlleva. Es obviamente la cuestión del narcotráfico, la cuestión de las adicciones, la cuestión de la violencia que va de la mano con este tema, pero también tiene que ver con cuestiones familiares que también son muy importantes para las cuestiones de la psicología, también tiene que ver con cuestiones de enfermedad, ¿no? La cuestión del cáncer de Walter White, que es prácticamente como el punto de partida para toda la historia. Eh, pues vaya, creo que todo eso va desencadenando muchas cosas, ¿no? Entonces, antes de iniciar tal cual, acaba de entrar Tita, que es la novia que es la novia, es la novia de mi gato, ¿no? Que es, que es la gata de mi novia, y a veces mueve la cámara porque le gusta estarse rastreando. Entonces, si se mueve la cámara, es Tita, no se preocupen, no está temblando ni nada de eso, ¿no? Bueno, si tiembla, pues ya me echaré a correr. Pero la aclaración a la que iba es de Saul Goodman no voy a hablar mucho porque él tiene una serie, y esa serie me gusta mucho más que Breaking Bad. Entonces todo lo referente a Saul pues ya lo hablaré después cuando haga el análisis de Better Call Saul. Entonces bueno, pero ir iniciando, como mencionaba, creo que eh, el punto de partida de esta serie pues tiene que ver obviamente con la cuestión de Walter White y su salud, ¿no? Pero creo que no es tan simple como decir que se trata sobre un profesor de química que es brillante, le detectan cáncer y que por falta de dinero para el tratamiento pues decide dedicarse al narcotráfico, ¿no? Creo que sería como una sobresimplificación pues bastante terrible porque le quita creo que el elemento como más complejo a la situación del cáncer.
La historia que plantea Breaking Bad sobre, por así decirlo, cronológicamente, eh, en la vida de Walter White hay un hecho muy importante, ¿no? Que tiene que ver con la creación de esta empresa que hace con su entonces novia, no me acuerdo si era prometida, creo que era novia nada más, y el otro amigo, esta empresa que era de los tres, y que entonces Walter, por cuestiones personales, si mal no recuerdo, creo que la novia, que ahora es exnovia, pues empieza a tener una relación con el otro socio que es amigo de Walter, se hace un desmadre entre ellos tres y entonces Walter se va, ¿no? Y Walter pues vende como su parte de la empresa, le dan un dinero, creo que $5,000, menciona que en ese momento pues él menciona, ¿no? Que le ayuda como para su casa, muebles, cosas así. Ustedes me corrigen si me equivoco. Pero pues esa empresa se vuelve una gran empresa farmacéutica y genera millones y millones de dólares al año, ¿no? Y entonces eso, aunque Walter al principio no lo menciona tanto, es importante porque después sí hace alusión a eso, ¿no? En especial en una conversación que tiene con Jesse sobre que la cuestión de generar. Vaya, lo dice así, ¿no? O sea, Walter lo que quiere y lo que le dice a Jesse es que él quiere generar un imperio, ¿no? O sea, que él no pudo generar o no pudo estar en ese imperio que él inició con su novia y amigo. Y eso creo yo que le generó muchísimo malestar. eh, y que eso yo lo relaciono precisamente con la cuestión del cáncer, pero ahorita le he explicado por qué. Y entonces eso es lo que se mueve un gran motor para que Walter haga pues, lo que hace después, ¿no? Después del diagnóstico, después de empezar a sentir todo el malestar. Recuerden, y aún más bien hay que recordar, que pues Walter empieza con un escenario pues muy adverso, ¿no? O sea, él, a pesar de que es primer mundo, es Estados Unidos, pues vive en una situación pues, de pobreza y precariedad, ¿no? Tiene su trabajo de profesor y tiene el trabajo de lavacoches, pues tratan como de ir él y Skyler llevando la casa de la mejor forma posible con los ingresos que tienen. Skyler, si mal no recuerdo, como que tiene este sueño frustrado de ser artista, se dedica a otras cosillas que le van dando como ciertos ingresos, pero vaya, batalla muchísimo, ¿no? Y entonces Walter empieza pues con estos síntomas de la tos, ¿no? Que casi casi lo sofoca, empieza a toser sangre, ¿no? El dolor, la molestia, los desmayos, o sea, ya se empieza a volver una situación muy delicada. Entonces cuando llega el diagnóstico, pues pum, eso parte mucho pues, de la vida de Walter, ¿no? En todos los aspectos, o sea, es prácticamente un diagnóstico de un cáncer ya muy avanzado, un cáncer de pulmón. Um, Skylar, si mal no recuerdo, pues como que surgen mucho estas dudas de, bueno, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿No? Si él, a pesar de que es químico, pues siempre usó como el equipo adecuado, no estuvo muy expuesto a muchas cosas. Ya moví el tinte en la cámara, disculpen por eso. Entonces surge esta duda, o sea, ¿por qué el cáncer si además de eso Walter lleva una vida muy saludable, ¿no? Lleva pues prácticamente una dieta como vegana, vegetariana, ¿no? Que está muy impuesta por su esposa. De hecho, me acuerdo mucho que Junior como que hacía esta burla de como de ¿cuándo vamos a comer hot cakes con verdadero tocino, ¿no? O sea, como siempre usando todas estas cosas, pues vaya, veganas o vegetarianas, ¿no? Entonces, ese punto de partida para mí es importante porque creo que empieza a explicar un poco el por qué Walter hace lo que hace, el que el cáncer vaya remitiendo y el que Walter tenga este cambio en la personalidad, ¿no? Que también ese es uno de los puntos centrales de la trama, ver cómo este hombre, y vaya, me acuerdo mucho de una entrevista que vi de Bryan Cranston que explicaba de cómo él entendía y por ende hizo la caracterización de Walter White como la hizo, ¿no? De este hombre pues como en su mediana edad, como medio fracasado, como muy tibio, ¿no? Creo que esa es la palabra que él más resaltaba, que era un hombre muy tibio, como muy,
pues muy, como que cedía mucho en muchas cosas, ¿no? Que inclusive hasta la cuestión de la apariencia física, ¿no? Que siempre usaba como esos colores como apagados, como muy X el tipo, ¿no? Que aunque usaba bigote, pues no era un bigote que se viera imponente, ¿no? O sea, era como un bigote como mal cortado, o sea, como el cabello igual así como, o sea, como este medio estereotipo del hombre blanco americano, como que está muy fracasado en la vida y pues como que ya intenta pasar desapercibido a cómo se desarrolla y termina Walter White, pues al final Walter White es este tipo pues, mafioso con una reputación de un vil matón, ¿no? De un narcotraficante vil matón, de que mata a la competencia, que es despiadado, que es muy peligroso, que es muy ingenioso, que es muy creativo, pero eso, que se vuelve tal cual un asesino, que es ambicioso, que crea el imperio que él tanto añoraba y lo logra. O sea, hay como dos polos opuestos de la misma persona. Eso sí es como muy, um, creo que confrontativo, también es interesante, es importante también ver como el desarrollo del personaje desde ese lugar. Pero el punto de partida es importante porque creo yo que no es que esta transformación sea gratuita, no es como... eh, no es como ciertos personajes de anime, yo soy fan del anime y como que de pronto ves a un como niñito temeroso y que encuentra el poder de la amistad y se vuelve muy fuerte y ya, ¿no? Es el más roto de toda su historia, no va por ahí la cosa, o sea, hago otra vez alusión a la cuestión de esta parte del pasado de Walter donde pierde la empresa y eso lo resiente muchísimo, en el sentido de que Walter creo yo que ya tenía toda esta ira, todo este enojo y más bien tenía un duelo ahí atorado que nomás no había podido dejar ir y que muy probablemente eso lo volvió pues bastante sumiso, ¿no? Porque también en este recuerdo que tiene Walter de que está hablando con su exnovia y están como hablando, él está poniendo así como la fórmula química o está como dibujando un elemento y es como un Walter muy apasionado, así como muy vivaracho, o sea, es una semejanza al Walter final, pero es un opuesto también al Walter que presenta la historia al inicio. O sea, es un Walter que tiene mucha energía, muchas ganas, mucha ambición. Y cuando inicia la historia, pues vemos a este Walter muy agachado, muy tibio, lo que ya mencioné, ¿no? Y entonces, como decía, creo que en realidad el punto de partida de la historia tiene que ver con cómo Walter supera, o más bien no supera sus propias pérdidas, en especial esta, ¿no? Que aunque tenía muchas ambiciones, al perder eso y al ver cómo creció en algo pues muy, muy, muy grande, algo creo que se vuelve una empresa transnacional, internacional, no me acuerdo, pero generaba muchísimo dinero, creo yo que eso le impactó tanto en el sentido de que le causó tantas cosas que no habló, que no dijo, que no asumió, que no enfrentó, que no nada y que lo volvió este hombre pues muy sumiso, muy pasguato, creo que esa es la palabra. Y entonces desde ahí creo que viene el cáncer, o sea, la cuestión del cáncer y la cuestión de muchas enfermedades tienen que ver con cuestiones de somatizaciones, de cómo eh, las emociones a las situaciones que nos enfrentan eh, se van reflejando a través del cuerpo y de las cuestiones físicas. Y la cuestión del cáncer de pulmón, no sé quién escribió la serie, más bien no recuerdo, pero creo que también desde ahí está muy bien escrita porque el cáncer de pulmón de Walter, creo que también es un muy buen reflejo de la personalidad de Walter, ¿no? En el sentido de lo incapacitante que es para Walter y de cómo eh, se asemeja mucho a lo que él se fue volviendo. Cuando le daban estos ataques de tos, en especial en la primera temporada, pues vemos a Walter que no puede ni respirar, no puede ni hablar, lo vemos que camina muy despacio porque si se agita un poco empieza con el ataque de tos, lo vemos a veces pues tirado, exhausto, o sea, lo vemos muy incapacitado, ¿no? O sea, lo vemos eh,
pues incapaz, valga la redundancia, de siquiera respirar, de siquiera vivir, ¿no? Que es lo que a él le pasó. O sea, recuerdo mucho esta escena de los hotcakes y el tocino, donde Junior se queja, pero Walter no. O sea, Walter se volvió sumiso hasta con su propia esposa. O sea, Walter como que dejó ir todo este deseo de vivir, de luchar, y simplemente por la vida, ¿no? Como pudiera, como le fuera fácil, pues porque estaba muy anclado a su pasado, no estaba él sin saberlo, porque no es consciente de eso en realidad, hasta que llega esta conversación con Jesse de yo lo que quiero es un imperio, ergo te subes al barco o te bajas, pero esto va a hacerse porque es lo que yo quiero. Eh, Durante todo ese tramo de la historia, Walter no lo dice así, o sea, ni siquiera hace una referencia, y a lo mejor yo me equivoco, es una hipótesis, tómenlo todo esto como una reflexión, un análisis pues, muy personal, ¿no? Pero yo voy viendo esta cuestión muy clara, precisamente por cómo Walter y su sintomatología va siendo un reflejo de la forma en la que ha llevado su vida y de cómo la va llevando después, ¿no? Entonces, mencionaba esta cuestión del cáncer, de cómo lo va incapacitando, porque pues, Walter se incapacitó así en muchas áreas de su vida, ¿no? Por ejemplo, la cuestión sexual también es importante. Skyler al principio está embarazada. De hecho, creo que inicia con su cumpleaños. Le llega como el diagnóstico, su cumpleaños, y está él así como todo sacado de pedo de, pues acabo de cumplir años y me voy a morir, bla, 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 bla. Y entonces Skyler como de regalo de cumpleaños ya al final del día, donde se deja ver como todas estas carencias económicas, es como de, en lugar de tener relaciones sexuales, pues lo empieza a tocar y ¿no? Es como, qué bien te fue. Y entonces ya vemos después que Walter cuando empieza como a ir tomando la decisión de, de hacer lo que va a hacer y como ya dejarse de andar de tibio por la vida, pues también se le ve mucho más activo sexualmente con Skyler, ¿no? Ya se empiezan a ver estas escenas donde los dos acaban sudados, acaban satisfechos, pero porque Skyler como que también empieza a sorprenderse también del hombre que empieza a descubrir a su lado, o sea, de este hombre apagado, del bigotito y así como muy pasguato, pues empieza a ver que es una persona distinta porque empieza, o sea, creo que la cuestión del cáncer también ayuda a que Walter confronte con una situación o elige morirse y además morirse de una manera muy pasguata o vivir lo último que le queda de vida de la forma en la que realmente quiere vivirla, ¿no? Que ese después plantea otro tema o un problema tal cual muy interesante porque creo yo que hablando como un poco del impacto cultural que tuvo Breaking Bad, creo que tiene mucho que ver con la cuestión de los límites, en especial en los hombres. Vemos a este Walter que está muy reprimido por muchas cosas, hasta por sí mismo, y de pronto vemos un Walter que no puede reconocer ni una pizca de límites, es más, pasa de una represión muy grande a una perversión muy grande, y con perversión no me refiero a una cuestión sexual, sino que me refiero a una cuestión de cómo empieza a tratar a las personas a su alrededor como viles objetos. O sea, llega un punto en donde Walter pasa de ver a Jesse como un aliado, como un socio, de alguien con el que hasta inclusive había una paridad en muchos aspectos, a verlo como un vil peón, ¿no? Y como verlo, sí, a lo mejor como un amigo, como un hijo, pero más que nada a usarlo, ¿no? A su conveniencia, ¿no? Y a todas las personas alrededor de Jersey lo mismo. A su familia ni se diga, o sea, Skyler, Junior, a pesar de que los amen, que eso es algo que también resalta a lo largo de la historia, también llega un punto en donde simplemente los quiere tener porque quiere tener como la familia feliz que él siempre quiso, pero no le importa mucho las consecuencias, no le importa mucho pues, lo que ellos puedan opinar en realidad o lo que sientan al respecto de esta situación, ¿no? Y pues vaya, ni se diga de las personas con las que se va aliando, ¿no? Todo lo que pasa con Gustavo Fring, con Hank, con eh, ¿cómo se llama? Los Salamanca, que también esa familia pues está
está muy peculiar, por no decir que está muy tocadiscos, pero también creo yo que ahí toca aspectos de la cultura mexicana que aunque como país tal vez nos puedan como incomodar o inquietar, o algunos digan, bueno, es que sí es un buen reflejo, en el sentido de que plantea obviamente de la cuestión del narcotráfico en México y de cómo también la cuestión del narcotráfico, como muchas empresas, aunque no se le quiera ver así, pues tienen mucho que de carácter familiar, ¿no? O sea, así como el puesto de los tamales, por así por decir algo, pues todos sabemos que está alguien ahí atendiéndolos, pero fue la mamá o la abuela o el papá quienes se pasaron toda la madrugada cocinando y a lo mejor el tío o quien sea fue el que la camioneta transportó el tambo. O sea, es como una industria, es una empresa familiar, ¿no? Igual los tacos, está el papá, el tío, el hijo ahí todos metidos, o la tortillería, o por ejemplo las clínicas, ¿no? Muchos doctores igual es lo mismo, ¿no? Es el abuelo, el papá y el hijo, la hija que son médicos y tienen consultorios en el mismo lugar. O sea, muchas empresas son familiares y el narcotráfico también es así, ¿no? Y entonces la cuestión de los Salamanca también queda expuesta ahí, pero bueno, eso lo tocaré después. Eh, Va haciendo como hincapié mucho de cómo Walter, pues al hacerse de enemigos, pues no duda en matarlos, en eliminarlos, ¿no? Como si fuera cualquier cosa de manera muy creativa, de manera muy ingeniosa, muy hollywoodense, sí, pero vaya, o sea, deja clara esta situación de que, pues como creo que hay una frase del psicoanálisis que dice eso, ¿no? Mayor nivel de represión, mayor nivel de perversión, y Walter es un ejemplo muy claro de esa situación, de cómo pasa de ir reprimiendo muchas cosas que probablemente le generan este cáncer, a irlo viviendo todo, que a la par de eso se ve como el cáncer va cediendo, y también es muy interesante ver eso porque en la serie el doctor pues le da un diagnóstico y un pronóstico muy reservado, o sea, tirándole a pésimos, como se pueden hacer muchas cosas, pero no sabemos si la vas a librar porque está muy avanzado el cáncer. Entonces, cuando Walter empieza a entrarle a toda esta cuestión del narcotráfico, empieza a hacerse dinero y empieza a poder pagarse el tratamiento, no solamente que tenga un muy buen médico, un buen tratamiento, que sí, obviamente eso sí le ayuda mucho, pero también el ir viviendo lo que él tanto había deseado, que además es lo que había deseado potenciado por todo lo reprimido, o sea, es potenciado por el enojo, la ira, la tristeza, ¿no? De haber perdido todo eso que pudo haber sido, ¿no? Y que se le agrega como este día a día tan oprimido, tan poco digno, por así decirlo, para una persona de su talento. Entonces, pues eso explota, ¿no? A lo largo de la serie, con toda esta violencia y el lujo de violencia con la que él se empieza a manejar. Entonces, para mí no es coincidencia que el que vaya viviendo su deseo lo va sanando, ¿no? Aquí la pregunta ética, creo yo, a resolver es hasta qué punto, ¿no? O sea, hasta qué punto uno puede en realidad vivir sus deseos, hasta qué punto el no vivirlos enferma a uno y hasta qué punto en realidad uno puede llevar a cabo sus deseos y no lastimar a otros, ¿no? ¿Cuál sería el punto medio o dónde puede encontrar uno salida o qué es lo que en realidad sería lo mejor para cada persona en cada situación? No tanto lo que es bueno o malo, sino qué es lo que vaya, creo que ya hice las preguntas pertinentes con respecto a ese tema. O sea, creo que esa es la verdadera cuestión ética con respecto a este punto, ¿no? Y entonces, habiendo planteado todo esto, creo que con lo que puedo ir continuando es precisamente esta parte de Walter, primero reconociéndose como cierta persona y entonces de ahí pues ir eh, desconociéndose como otra persona, por así decirlo, ¿no? El planteamiento que acabo de hacer del cáncer creo que ya va quedando claro con sus cuestiones, pero creo que hay otro planteamiento ahí que es muy importante hacer, que es la cuestión familiar. Y se me acaba el tiempo, entonces voy a dejarlo ahí, lo iré retomando todo esto en el próximo video. Si tienen dudas,
quejas, sugerencias y correcciones por hacer de lo que he dicho, con confianza háganlo y los espero en el próximo video. Hasta entonces.